sobre Cristo, sobre Jesús, sobre quién dijo él que él era, quién era él. Y hoy día vamos a ver un pasaje de Marcos, capítulo 4, por favor, Marcos capítulo 4, verso 35 al 31, donde vamos a ver un tema que nos expone la palabra de Dios aquí. Gracias. Marcos 4, versículo 35 al 41. El evangelista Marcos escribió esto. ¿Ustedes sabían que el evangelio de Marcos fue escrito por el evangelista Marcos, pero quien se lo dictó fue Pedro? ¿Sabían ustedes eso? Así es. Es un evangelio que la autoría intelectual, por decirlo así, es Pedro. Entonces, pero lo escribió Marcos. Seguramente Pedro le dijo: Marcos, llévate tú la gloria. A mí no, yo ya tuve mucho la gloria. Pero en este evangelio de Marcos es increíble que cuentan las hazañas de Jesús, los hechos de Jesús, y si uno se fija bien, en casi todos los hechos de Jesús está Pedro, porque Pedro fue protagonista, porque Pedro también fue un autor, o sea, fue el que vio, el que vivió esos hechos. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a leer el verso 35 al 41 y vamos así a santificar la palabra de Dios. La leemos en voz alta, en el nombre de Jesús. 4, 31, 35, 41. Marcos 4, 35 al 41. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, lo leemos. Fuerte. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta narrativa que nos trae Pedro a través de Marcos. Señor, como tú, Señor Jesús, eres aún dueño de todas las circunstancias del mundo. Te obedecen las tormentas, los vientos, el mar, los terremotos, todo te obedece, Señor. Padre, nosotros tenemos la seguridad que tú estás en nuestra barca, en nuestra vida. Y eso nos da la seguridad y la certeza que aún pase lo que pase, aunque el viento se levante y las olas entren a nuestra barca, a nuestra vida, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tomamos nuestros asientos. Bien. Marcos
nos da gran cantidad de datos acerca de los milagros y acerca de acontecimientos que Pedro y los discípulos vivieron. Y aquí Marcos, el evangelista, narra el circuito evangelístico de Jesús en Galilea. Si uno ve desde el capítulo 1, empieza a hablar de Galilea y cómo fue pasando de una orilla a otra del mar de Genesaret. El mar de Genesaret era un mar interior. Era un mar interior, no es un lago, no es una laguna, es un mar. Y este mar tenía muchas orillas y cada pueblo estaba situado alrededor. Entonces Jesús hacía su circuito evangelístico ahí en Galilea. Marcos nos dice que nuestro Señor estuvo todo el día junto a la orilla del mar enseñando, y llegada la noche decidió ir al otro lado. Aquí dice en el 4:35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Ahora, he escuchado, hermanos, a muchos predicadores enfatizar el pasemos al otro lado. No sé si usted también. Nosotros los que llevamos años hemos escuchado el pasemos al otro lado. Y lo utilizan para motivar a los hombres a seguir adelante. Pero la verdad, hermanos, es que no podemos darle un sentido al texto que no tiene. Jesús no estaba señalando algo profético de pasar al otro lado, sino que simplemente Jesús quiso decir: hemos pasado mucho tiempo aquí, vayamos a otro lugar. ¿Se entiende? Porque hay muchas personas que le dan un sentido que no tienen las palabras de Jesús. Y en eso quiero ser enfático, porque nosotros podríamos decir, a nosotros nos parece que Jesús quiso decir esto, pero la verdad es que Jesús estaba diciendo que pasaran a otro lugar. Ahora, ¿por qué iba a otro lugar? Porque él tenía que pasar, y nosotros sabemos aquí por el capítulo 5, si usted se fija, dice el título de la 60, dice el endemoniado gadareno. Tenía que pasar a Gadara, que era otro pueblo que estaba a la orilla del mar de Genesaret. Como digo, había muchos pueblos. Entonces, el evento que sucedió a continuación fue que la barca en que él estaba entró al mar y hubo una gran tormenta. La historia, hermanos, nos es conocida para la mayoría de nosotros aquí. Nosotros sabemos que los discípulos eran expertos navegantes, ¿cierto? Eran expertos. Pero ellos se asustaron mucho por la tempestad. ¿No les llama la atención eso? Y despertaron a Jesús, que Jesús dormía en la barca. Dice que iba en el cabezal, iba en la popa, y él se levantó, se despertó, y levantándose, ¿qué es lo que hizo? Reprendió el viento y le dijo al mar que se callara y enmudeciera. Y como un cachorro obediente, el mar, la tempestad, obedeció. Gloria a Dios. Este pasaje, hermanos, se enfoca principalmente en la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios, en cómo Dios tenía toda la autoridad en los cielos y la tierra a través de Jesús. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, podemos aplicar esta palabra y decir que nosotros estamos navegando en el mar de esta vida. La diferencia
la hace Jesús. Jesús entra a nuestra barca. Muchas veces nos asustamos por los problemas, las circunstancias, las enfermedades, las tempestades que se levantan, hermanos. Pero con todo, tenemos la seguridad que Jesús está en nuestra vida y tiene el control de toda y cada una de las circunstancias. Amén. Esa es nuestra fe que nos dio el Señor. Jesús vivió una vida perfecta, hermanos. Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado. Fue crucificado, muerto, sepultado, como dice el credo apostólico, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y está a la diestra de Dios sentado, intercediendo por todos nosotros. Eso nos da la seguridad que Jesús hoy no está presente aquí con nosotros, pero está presente espiritualmente en nuestras vidas. Él está, hermanos, en nuestra barca siempre. Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y les tengo una buena noticia. Hoy es uno de esos días. Bendito sea el Señor. Y hoy, precisamente, es el día en que resucitó el Señor. Y es el día en que la iglesia se junta a santificar el día del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó y le dio carácter a nuestra vida, le dio sentido a nuestra vida con su resurrección. Bendito sea Dios. Así que, hermanos, sea cual sea la circunstancia que estemos padeciendo, sea, por ejemplo, mi hermano Héctor vivió esta semana una crisis. Tú puedes vivir una crisis de salud financiera, matrimonial, etcétera. Cualquiera sea la circunstancia que estemos padeciendo. Hermanos, este es el consejo. No dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque Jesús merece la gloria y el honor. Y cuando nosotros nos congregamos, estamos obedeciendo sus palabras. Dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día del Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nosotros estamos este día santificando al Señor. Así que no dejemos de congregarnos, hermanos, como algunos tienen por costumbre, como dice Hebreos 10:25, sino que alentémonos unos a otros, animándolos a la fe. Hermanos, esto es importante, nos tenemos que animar a la fe, animar a la fe. Por eso nosotros, es importante que nos veamos, es importante que al menos una vez a la semana vengamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos animamos a la fe. Nosotros necesitamos el ánimo que viene de ti. Yo necesito las palabras de mi hermano Rodrigo, mi hermano Pedro, necesito las palabras del hermano Mario, de Rolando, de Jorge, de Claudio. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra alma se anime. Gloria al Señor. Aleluya. Bien. Ahora voy a desarrollar la predicación de esta hora. Hay un punto, hermanos, no lo voy a hacer un sermón exegético, sino que voy a desarrollar un punto. Y hay un punto que quisiera destacar en este pasaje, y es la respuesta de Jesús a los discípulos en el versículo 40. Hermanos, vayan conmigo al versículo 40. ¿Qué dice, hermano Rolando? ¿Qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué es amedrentados? Asustados, miedosos. ¿Cómo no tenéis fe? Esta pregunta, hermanos, de nuestro Señor es la que vamos a reflexionar en esta ocasión.
y la que podemos asociarla con otro episodio que Marcos el evangelista narra en el capítulo 5 de su evangelio. Y vamos a ir ahí al capítulo 25, perdón, versículo 25 al 34 del capítulo 5. Y vamos a encontrarnos en el versículo 25 del capítulo 5 con una narración que Marcos también destaca, y es la narración muy conocida de la mujer que padecía flujo de sangre. Ustedes la han escuchado, ¿cierto? Amén. Vamos a leer versículos 25 al 34, hermanos, por favor. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿hace cuántos años? 12. Padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. ¿Qué dice? Antes le iba ¿cómo? Antes le iba peor. ¿Ustedes encuentran que eso le ha pasado a algunas personas conocidas? Que han gastado todo en médicos y antes le va peor. ¿Cierto? Y aquí nos dice eso. Verso 27 dice, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su mano. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjense que no dice el texto seré sana, sino que dice seré salva. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa, bueno, hasta ahí. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bien. Desde la caída en el Edén, el hombre ha tenido y ha vivido las consecuencias del pecado, la muerte y la enfermedad que han estado oprimiendo al ser humano constantemente. Dios en su infinita misericordia nos ha permitido vivir, aunque el ser humano ya está condenado, pero en esta condenación el ser humano puede encontrarse con su Salvador y arrepentirse de sus pecados. Bendito sea Dios. En todos los tiempos, hermanos, habrá gente enferma, gente pobre, gente desventurada y miserable. Como dijo Jesús, siempre estarán entre vosotros. En el tiempo de Jesús había muchas mujeres y hombres enfermos, pero solo salvó a algunos. Como eso también lo dice ahí en Mateo, refiriéndose a Naamán el sirio. ¿Se acuerdan? Que dice que había muchos leprosos, pero solamente a uno escogió. Había muchas viudas en el tiempo del profeta Elías, pero solamente a una viuda escogió. Ahora, fueron algunos solamente sanos,
Ahora, no fueron todos los enfermos sanos, como algunos ministros presumen. Los ministros de la santidad, de la sanidad, dicen que todos los hombres deben ser sanos. Y si no reciben sanidad es que no tienen fe. Así lo hemos escuchado. Y eso es erróneo. Porque nosotros conocemos la soberanía de Dios. Sabemos que Dios tiene todo el poder para sanar, para salvar, para restaurar una vida. Pero si no lo hace, igual está Dios actuando en esa persona. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este fue el caso de la mujer que tocó el manto de Jesús. Sin duda era una mujer que era una escogida de Dios porque era parte del pueblo de Israel. Pero esto no le bastaba a ella, sino que la desesperación de su estado de salud la llevó a gastar sus recursos en medicina. Y esto, muchos de nosotros, hermanos, gastamos muchos de nuestros recursos en médicos, ¿cierto? Muchos, e incluso recursos que no tenemos. Es el caso nuestro, el caso de todos ustedes. No tenemos recursos, pero nos endeudamos para una operación, para un remedio, etcétera. Pero como dice el relato, hermanos, había gastado todo lo que tenía y nada la había aprovechado. Antes le iba peor. Qué impresionante, hermano. Impresionante. Hay muchos hombres y mujeres que son escogidos de Dios y no lo saben. ¿Sabía usted? Nosotros a veces estamos con gente que son escogidos de Dios y ellos no lo saben, pero nosotros lo podemos percibir. Sienten un llamado de Dios ellos, especial, pero en su ignorancia no han acudido a Jesús. O han acudido en su ignorancia a otras cosas, a otras religiones. Pero el llamado está. Ahora, es por esto, hermanos, precisamente, que las enfermedades y las circunstancias difíciles son importantes en la vida. ¿Por qué? Porque las enfermedades y las circunstancias difíciles son un medio por el cual Dios otorga a los hombres la posibilidad que se encuentren con Él. ¿Se ha fijado que la mayoría de nosotros o de los creyentes se han acercado al Señor por una enfermedad, por una circunstancia difícil? ¿Y es por qué? Es porque se le agotó todo. Le iba peor. Antes gastaron toda su fortuna, por ejemplo, algunos, le iba peor y se encontraron con Cristo. Y dijeron, yo no creo, pero vamos a ver si es que... Y el Señor sí. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Esto es sin duda, hermanos, la soberanía de Dios operando en los creyentes. Recordemos que Dios usa todo para su gloria, hermano. Todo Dios lo usa para su gloria, lo bueno y lo malo. Aún la muerte, aún la enfermedad, las circunstancias trágicas de la vida. Hermanos, hace 2 semanas hemos sabido de los incendios. Hermanos, y iglesias enteras han sido quemadas. Casas de hermanos, porque en el sur viven muchos hermanos. Y nosotros sabemos de hermanos que han sido víctimas. Y uno se pregunta y dice, ¿cómo el Señor no lo hizo? Hay otros casos que he sabido que increíblemente, sorprendentemente, ha pasado el fuego por el lado de la casa del cristiano, ha quemado todo, arrasado todo, usted lo ha visto. Y esa casa no fue tocada y uno se pregunta, wow, dice, qué poderoso el hombre de Dios que vivía ahí. No, fue la misericordia de Dios nomás. Fue la soberanía de Dios. Y punto. Pero uno tiende a decir, déjame tocarte.
Es lo que nos sucede. Entonces, Romanos 8:28 tiene mucho que decir. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios. Ahora pregunto yo, las personas que perdieron sus casas en el incendio, que eran creyentes, ¿no amaban a Dios? Sí lo amaban, sí lo amaban. Ahora, ¿por qué vino el incendio? Porque todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la clave de ese versículo. Según el propósito. ¿Cuál es el propósito? Vivir para la gloria de Dios. Yo hoy día tengo, mañana no tengo, pero tengo el Señor que nos abre puertas. Bendito sea Dios. Volvamos al relato de la mujer del flujo de sangre y veamos cómo la mujer en su angustia vino y tocó el manto de Jesús. Ahora, lo importante no es la fe de la mujer, como dicen muchos, porque a esta mujer se le destaca, ¿cierto? Y se destaca la fe de la mujer. Pero no es la fe, sino es Jesús. Aquí dice, cuando yo hablar de Jesús, ¿cierto? Dice el texto, cuando ella escuchó hablar de Jesús. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y oír a través de la palabra de Dios. Hermanos, eso es muy profundo. Es profundísimo. Porque ese es el milagro. Es el milagro. Aquí puede haber mucha gente oyendo, pero hay gente que oye, le sale por otro lado, pero hay gente que oye a través de la fe que nace en el corazón, por gracia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estamos escuchando? ¿A través de qué? ¿De las noticias de este mundo o escuchamos a través del Evangelio? Yo quiero detenerme aquí un instante. Preguntémonos, hermanos. Le hago una pregunta. ¿Vemos un contraste entre la fe de los discípulos que estaban en la barca con esta mujer del flujo de sangre? ¿Hay un contraste? Claramente. Bueno, recordemos que Jesús en el episodio de la barca, Marcos 4, los reprendió y les dijo, ¿cierto? ¿Y les dijo qué? Les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Y quiénes eran los discípulos? Y este pasaje de la mujer del flujo de sangre le dice en el versículo 34, le dice, hija, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué es lo que llamó la atención de Jesús en la mujer enferma? ¿Qué fue lo que le hizo decir a Jesús, hija, tu fe, ojo, yo quiero que pongan atención en esto, hija, tu fe te ha salvado? La respuesta que todos dirían es, fue la fe de ella, ¿cierto? Muchos dirán, sí, si Jesús claramente dice a la mujer, tu fe te ha hecho salva. ¿Cómo dice usted que no era la fe de la mujer que la sanó? Bueno, es un tema interpretativo. Yo creo en el enfoque central de el enfoque central de las escrituras es Jesucristo y no los hombres. Yo quiero ese enfoque cristocéntrico, que habla de Jesús, no los hombres. Por lo tanto, las escrituras exaltan a Jesús sobre todas las cosas. En el griego, la palabra tu fe te ha hecho salva se refiere a una fe continua que no proviene del hombre, sino que proviene ¿de quién? De Dios. Así que la mujer tenía fe, pero no era de ella.
sino era la fe de Jesús que había venido por oír su palabra. Aleluya. Pero si nos detenemos más profundamente y analizamos, veremos algo, hermanos, que reconoció la mujer, que los discípulos en la barca, que ya habían pasado tiempo con Jesús, no reconocían. ¿Y qué fue? La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Su divinidad, hermanos. Su santidad. Ahora, ella recibió algo. ¿Qué fue lo que recibió? La fe salvadora. La fe que salva. Como dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, no es tuyo. ¿Por qué el apóstol enfatiza eso? ¿Por qué? Porque mucha gente cree que la fe es de uno, ¿cierto? Y aquí el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. La fe que salva, hermanos, la fe que salva es un don de Dios y como tal debemos conocer a qué se refiere, en qué consiste. Yo quisiera tomarme un pequeño tiempo para hablar de los componentes de la fe que salva, de la fe que salva y cómo estuvieron presentes en la declaración de la mujer y no estuvieron presentes en la declaración de los discípulos. La fe que salva consiste en tres componentes. Ahora, la fe salvadora fue reconocida por los reformadores. Y los reformadores hicieron todo un estudio teológico y ellos declararon que la justificación, que es por la fe sola, y se dieron cuenta que es necesario dar una definición detallada sobre esta fe que salva, que no es de nosotros, que es un don de Dios. ¿Les queda claro, no? Ahora, tiene tres componentes. El primero es la información. Ustedes saben que los hombres del siglo XVI hablaban en latín, los académicos, y usaron la palabra notitia, para hablar de la información. Número dos, segundo componente es el consentimiento intelectual o el asentimiento intelectual. Y usaron la palabra del latín assensus. Y tercero es la confianza personal. Y es una palabra que se llama fiducia. Fiducia. Pero usted puede hablarme en español. No tiene por qué hablarme en latín. Pero yo se lo hago saber para que usted sepa. Cuando usted se encuentre en Google y diga notitia, ascensus y fiducia, usted dice, se refiere a información, se refiere a consentimiento intelectual, se refiere a la confianza personal. Bueno, la información, la notitia. La fe que salva consiste o implica en el contenido que se oye, en lo que se oye. No somos justificados por creer en cualquier cosa. Muchos dicen, no importa lo que uno cree, siempre y cuando sea sincero. ¿Lo has escuchado eso, no? Anoche yo lo escuchaba en una señora que me decía, no importa. Yo creo en Dios a mi manera. My way. A mi manera. Ahora, este sentimiento, hermanos, de decir no importa lo que uno cree, siempre y cuando sea sincero, ¿es bíblico? No es bíblico. Es radicalmente opuesto a lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que debemos creer en la verdad.
pero no en cualquier verdad. Porque la verdad es subjetiva. La verdad filosófica es subjetiva. ¿Se acuerdan que Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerdan? Ahora, la verdad bíblica, según la palabra griega, es ataleia. ¿Y qué significa verdad? Perdón, que significa razón y realidad. Razón, un concepto, pero ese concepto que se hace realidad, eso es la verdad. Porque la verdad nos hará libres. O sea, usted puede creer esto intelectualmente, pero si no le baja al corazón, no lo hace libre. Si no se le hace una realidad, quedó entrampada solamente en su mente. Porque usted la está escuchando esta verdad. Pero esta verdad puede ser una verdad, ya, ok. Pero no es una verdad que lo hace libre. Es la realidad. Y la verdad que es la sana doctrina enseñada en el Evangelio. La fe que salva consiste primero entonces en escuchar y conocer el Evangelio. Amén. Segundo, el conocimiento intelectual, el ascensus, es la apreciación del Evangelio como una verdad digerible y fácil de seguir. ¿Cómo, pastor? ¿Lo escuché bien? ¿Fácil de seguir? Muchos me dirán que en este punto que es difícil de seguir el Evangelio. Pero aquí está el asunto, hermanos. No es nuestra fe. Es una obra soberana del Espíritu de Dios. Se hace fácil cuando uno sabe que no es según sus fuerzas, según la voluntad de Dios. Hemos dicho que la fe es un don de Dios y como tal Dios a través del Espíritu Santo comienza a hacer que nuestra mente entienda y crea lo que naturalmente a causa del pecado no se puede. Hermanos, nuestra mente está configurada para no creer, configurada para no entender las cosas espirituales. Pero eso es la fe y la gracia de Dios que operan sobrenaturalmente en nosotros. Es increíble. Véase usted. Piense en el momento en que usted dejó de creer lo que creía y empezó a creer en Dios. Fue algo sobrenatural, hermano. Y tiene que ser algo sobrenatural. Tiene que ser algo que no es de este mundo, que es un don de Dios, que es la fe, que es un don de Dios. La fe salvadora entonces incluye la afirmación de la mente. La mente tiene que estar afirmada. ¿Pero por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que nuestra mente diga, lo creo. No lo entiendo, pero lo creo. Y después empiezo a entender lo que creo. Amén. Eso es lo que nos pasó, ¿sí o no? Eso es. Porque si uno dice, no entiendo, pero no lo cree, no entienden nada. Pero si usted dice, yo lo creo, yo hermano lo creo. Y de poco empieza, ¿cierto? De poco se empieza a abrir. Y eso es lo maravilloso, hermano. Ese es el milagro de la nueva vida. Que nunca termina. Yo ya llevo 30 años en el Señor. Y todavía me sorprende cada día que hablo las Escrituras y ¡wow! No lo había visto. Y uno, es como me dice la hermana Ivonne, ¿no? Me dice, ¡oh, qué impresionante! El Rolandito también. Claro. La fe salvadora incluye la afirmación de la mente a la verdad del Evangelio. O sea que se nos abre el entendimiento.
¿Cuántos de ustedes antes tenían el entendimiento cerrado a las cosas de Dios? Pero ¿cuántos ahora se les está abriendo? ¿Cierto? Se les va abriendo el entendimiento. Y es decir, uno muchas veces pasa por un pasaje complicado y uno dice, no entiendo, pero lo creo. Y después empieza a abrirse, a iluminarse. Porque la palabra revelación no aplica ahí. Que antes yo la aplicaba y decíamos, la revelación. Y no es la palabra revelación, pues la revelación es la escritura. Es la palabra iluminación. Teníamos errores de conceptos. Pero en la palabra se te iluminó. Porque dice el Salmo, ¿qué Salmo es que dice? ¿Qué Salmo, Pedrito, es el que dice, es tu palabra a mis pies? Eso, ¿cómo es? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso, Salmo 119, verso 111, algo así. 105, eso, bien. Aleluya. ¿Quién lo dijo? Amén, amén. Gloria a Dios, pero no se decía esa parte, la de Google. Entonces, lumbrera es, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué está diciendo? Que a medida que uno va caminando en Cristo, que uno va caminando, que uno no entiende, pero va caminando, se te va iluminando el camino. Si tú no caminas por fe, no se abre el entendimiento. Pero si tú crees y no entiendes, te aseguro que el paso siguiente lo vas a entender. Amén. Gloria a Dios, porque así sucede, hermano. Y tercero, la confianza. Y la confianza, hermano, es una locura. Es una locura la confianza personal que uno tiene en Cristo. Hermanos, aquí una silla. Y yo digo, la silla va a sostener mi peso. Yo creo que la silla sostiene mi peso. Pero la silla no va a sostener mi peso hasta que yo me siente en la silla, ¿cierto? Yes. Hasta que yo me siente. Entonces demanda voluntad. El creer demanda una confianza de decir, ya me lanzo. Hermanos, la confianza que tienen los que se lanzan en, ¿cómo se llama eso? Benji. ¿Tú has hecho esa locura? No, estoy muy loco. Es muy loco, Giovanni. Yo no lo haría. Tuve fiducia. Confianza, pero es eso. Pero él confiaba, tú confiabas en Dios, confiabas en la... Bueno, yo confío en Dios porque capaz que se desate o que, bueno, será la voluntad de Dios, pues. Amén. Pero eso es la confianza. Comprende la voluntad además de la mente. Además de creer ya, la verdad, ya la entiendo, pero ahora la hago. Vengo el día del Señor. Aleluya. Vengo el día domingo. Yo ya sé que el día domingo es el día del Señor, pero ahora vengo. A pesar de todo, vengo. Gloria a Dios. Tener la fe que salva requiere que amemos la verdad del Evangelio que deseamos vivir. ¿Usted desea vivir el Evangelio, hermano? Por supuesto. Entonces, estamos confiamos de corazón en la dulzura y amor del Salvador. En resumen, la fe que salva es un don de Dios. Por lo tanto, no podemos recibirlo por méritos personales, hermanos. La fe que salva, la fe salvadora. O esfuerzo a través de nuestra conducta, no se puede. El conocer cómo opera la fe salvadora
nos tiene que llevar a aplicar nuestra fe a través de las Escrituras, a través de la palabra de Jesús. La diferencia es sustancial, hermanos, entre los discípulos de la barca, que vimos en el primer texto, y la mujer de flujo de sangre, fue justamente eso. Fue la aplicación de la fe salvadora. La aplicación de la fe salvadora. No es que ellos no tuviesen la fe salvadora, si la tenían, pero ellos no la aplicaron. Veamos cómo actuó la fe salvadora en la mujer del flujo de sangre. Veámoslo, miren. Nosotros dijimos que la fe salvadora, lo primero es la información, ¿cierto? Esto es a través de la información dada por Jesús hacia la mujer. Lean el versículo 27 del capítulo 5 de Marcos. Léalo. Mira, dice, léelo, Rodrigo, por favor. Cuando ocurrió hablar de Jesús, dijo, ¿cómo explicarás entre la multitud y tus humanos? Cuando yo hablar de Jesús, cuando supo la información, ¿se fijan cómo opera la fe salvadora? La información, la noticia, que ella, oyó hablar de Jesús, no dice que oyó hablar, pero seguramente oyó hablar que era el Hijo de Dios, que era alguien que hacía milagros, que sanaba enfermos, etcétera. ¿Y eso qué despertó en ella? La fe salvadora, la noticia, la información. Bueno, después continúa el verso 28 y continúa con el consentimiento intelectual, el ascensus que ella hizo en Jesús. Verso 28, porque decía, ¿qué decía? Si tocare solamente su manto se salva. Ella se decía en su mente, ¿sí o no? Sí. Y ese es el conocimiento, el consentimiento intelectual. Usted cuando viene a la casa de Dios, usted sabe que viene a adorar a Dios. Y usted sabe, aunque no haya músico, no haya nada, no esté el predicador, yo adoro a Dios. Usted tiene el consentimiento intelectual. Y eso lo tenía también la mujer. Y miren el 29. La confianza, la fiducia que ella puso en Jesús. Verso 29 dice, y enseguida la fuente se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. ¿Cuál acto hizo ella? El toque del manto. Esa fue la voluntad, esa fue la confianza, en que ella tocó el manto de Jesús. Y al instante que cesó el flujo de sangre. Y ella lo sintió en su cuerpo. Esto es interesante porque el milagro lo siente uno. No lo siente el esposo, no lo siente el hijo, no lo siente tu mamá, tu papá. Es uno que sabe que el Señor te tocó. ¿Cuántos pueden dar testimonio y decir, Jesús me ha tocado? Yo lo sé. La demás gente lo va a saber después a través del testimonio, a través de la conducta, de todo. Pero yo sé. Gloria a Dios. Amén. La conclusión. Hermanos, es maravilloso que hoy, en pleno siglo XXI, presenciemos los milagros que hace Jesús en nuestro medio. Milagros que los hace otorgando la fe salvadora por medio del Espíritu Santo. Los milagros no son los milagros físicos, hermanos. Los milagros son la regeneración, el nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Porque yo conozco muchos milagros físicos que después vuelven igual. Usted sabe eso. Que fue por un momento, yo no lo juzgo eso, no lo condeno. Pero me quedo yo con el milagro que cambia a las personas. Que es una vez y para siempre.
que es la salvación de nuestro Señor. Jesús vivió una vida perfecta, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Eso es clave, hermano, conforme a las Escrituras, como lo dice 1 Corintios 15. Él ascendió al cielo, aleluya. Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. ¿Y haciendo qué? Reinando el universo, hermanos. Reinando el universo. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo, en el cual hace en nosotros que clamemos a Dios, como dice Romanos 8, papito lindo, Abba Padre. Papito lindo. Nosotros podemos clamar a Dios y decirle, Padre nuestro. Pero eso está dado por el Espíritu. Bendito sea Dios. Solo el reconocimiento, hermanos, solo el reconocimiento de la autoridad divina en Jesús, lo que nos dieron los discípulos de la barca. Los discípulos de la barca habían estado con Jesús, comido con Jesús, pescado con Jesús, hablado con Jesús, durmieron con Jesús, pero a ellos no se les había revelado la autoridad. Y por tanto, no había venido la fe salvadora. Porque la fe salvadora es un don de Dios y que no es manifestada por nuestras obras para que la gloria sea de Dios. Así que, hermanos, el consuelo en el dolor es un don de Dios. La fe en medio de las circunstancias adversas, la fe en medio del dolor, en medio de la prueba, es un don de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, acudamos hoy a Jesús. Escuchemos las palabras de Él que salen. Aprovechemos hoy, en este día del Señor, la oportunidad de escuchar del púlpito su palabra y por la fe toquemos el manto de Jesús y seamos salvos de nuestro azote. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque hoy día hemos visto la autoridad divina y la fe salvadora. Señor, y estas dos cosas andan juntas, porque cuando uno reconoce la autoridad divina de Jesús, viene la fe salvadora. Señor, hemos visto dos ejemplos, un ejemplo de los discípulos que vivieron contigo en la barca y que se asustaron. Incluso decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? No tenían la convicción de quién eras tú, sino quién era este. Pero ella dijo, la mujer de flujo de sangre dijo, si solamente tocar el borde de su manto, seré salvo. Era una mujer, igual que los otros, pero era una mujer que la fe salvadora operó. Señor, no le damos la gloria a la mujer, te damos la gloria a ti. Le damos la gloria a Jesús, la gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que estuvieron operando y operan hoy día para nuestra salvación. Oh, gracias, Señor, te damos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cantamos al Señor.